Queridos amigos, queridos hermanos, sean bienvenidos a un episodio más de Platiquemos. Estamos muy agradecidos por el hecho de que ustedes, cada vez que subimos un video o cada vez que estamos en televisión, ustedes están al pendiente de este espacio televisivo Platiquemos. En esta ocasión queremos empezar una nueva temporada muy especial y sobre un tema que todos los días nos ataca. Juan José, bienvenido a Platiquemos nuevamente. Sí, gracias Valerio, y sí, tal como lo mencionabas, hoy queremos iniciar esta nueva temporada, Valerio. Creo que con todos los seres humanos, creo que experimentamos en nuestra vida, quizás a veces diaria o en algunas personas de vez en cuando, pero creo que muchas veces cuando hablamos del temor, Valerio, yo creo que muchas veces llegamos a decir si realmente un cristiano tendría que sentir temor o no, o muchas veces llegamos a decir esto: si tienes temor es que muchas veces es por tu falta de fe, Valerio. Pero yo creo que por esa razón justamente hoy queremos hablar de esto y qué nos enseña la Biblia, Valerio, en cuanto al temor. Sí, Juan José, y precisamente el tema temor es un tema muy frecuente en la Biblia. Es tanto así que en la palabra de Dios encontramos la frase no temas. Y es muy interesante. Yo le decía a unos jóvenes hace poco, Juan José, casualidad, le digo, yo no lo creo, pero en la Biblia aparece 365 veces la frase no temas. Es decir, todos los días del año Dios nos dice no temas. ¿Por qué? Porque nos conoce, porque Él sabe que nosotros nos enfrentamos a esto. Él sabe que nosotros podemos estar expuestos al temor, expuestos a tener miedo. Y el temor, Juan José, puede ser, algunas personas le tienen temor a alguien, otros le tienen temor o miedo al pasado o a algo que marcó sus vidas y tienen temor por eso, por el pasado. Otros, Juan José, le tienen mucho miedo al futuro, al que vendrá. Otros le tienen miedo al abandono. Otros le tienen miedo a un lugar en específico. Entonces, cada quien tiene como que una parte débil acerca del temor, y de esto queremos hablar en este episodio, Juan José. Sí, cuando justamente, Valerio, lo que mencionabas, cuando en la Biblia, creo que desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento nos enseña muchas veces de no tener miedo, Valerio. Y yo creo que justamente en el Antiguo Testamento, yo creo que muchos desde niño, Valerio, quizás conocemos este famoso versículo que está en Josué 1:9, cuando Josué a Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces. Luego viene esa parte, que no temas ni desmayes. Pero yo creo que muchas veces, Valerio, esto lo queremos quizás abrazar de una forma tan literal, Valerio, en querer muchas veces eliminar quizás esta parte de nosotros en donde no podamos sentir miedo, en donde no podamos sentir temor, Valerio. Muchas veces queremos realmente quizás como que anular o matar todo, quizás este sentimiento, Valerio, que muchas veces llegamos a sentir. Pero yo creo que si vamos leyendo un poco más en la Biblia, Valerio, yo creo que todos los personajes de la Biblia que llegamos a leer y a conocer, Valerio, siempre una parte de su vida llegaron a tener miedo, Valerio. Pero cuando ya vamos al Nuevo Testamento, Valerio, y cuando leemos los Evangelios, Jesús también llegó en su momento a tener miedo, Valerio. Yo creo que mucho de esto, yo creo que tenemos que aprender de todo. Sí, Juan José, hay muchos textos muy conocidos. Uno de ellos es el capítulo 27 de Salmos. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Dice el salmista: ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? O sea, ¿quién me hará temer? ¿De quién he de atemorizarme? Entonces, la palabra de Dios abunda. Estos textos abundan donde nos dice: no temas porque Jehová está contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te tomo de tu mano derecha. Mencionabas un texto muy puntual en la vida de quien menciona Josué al momento de enfrentarse a un reto
Y muchas veces, Juan José, cuando nosotros nos enfrentamos a un reto en nuestra vida, en un momento específico, nos ponemos nerviosos, nos sentimos incapaces o algo más, sentimos este temor, nos sudan las manos nuestras manos se ponen heladas por el temor y seguramente Josué estaba así, nervioso porque tenía que guiar a toda una nación para llevarlos a la tierra prometida. Y Dios le dice, yo te voy a pedir una cosa, que seas fuerte y valiente. Una tercera cosa. La primera es que seas fuerte, que seas valiente, es la segunda. Y la tercera es, no temas, ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios. O sea, yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Entonces, Juan José, Dios miramos que en cada momento tiene un no temas para cada uno de nosotros. Y yo estoy seguro, queridos hermanos, queridos televidentes o queridos usuarios de YouTube o alguna otra plataforma que nos están viendo o escuchando, Dios nos dice, no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y esto es muy alentador, Juan José. Y creo que a veces tenemos un paradigma. Un paradigma es un conocimiento que nos hace creer algo que, según nosotros, es cierto, digamos. El miedo es pecado, digamos. Alguien podrá tener esta creencia. Este es un paradigma, no es una verdad, es una mentira. O sea, pero nosotros estamos convencidos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hace dudar, Juan José. Porque yo atendí a una muchacha hace un par de días y me decía, es que Dios no me escucha. Y el temor, yo siento que Dios no me escucha. Entonces genera duda en nosotros. Pero ahora, la respuesta es que el temor no es un pecado. No es un pecado tenerle miedo a algo, tenerle miedo al pasado, tenerle miedo al futuro, tenerle miedo a una persona, a tenerle miedo a algún lugar. No es un pecado. Dios lo sabe perfectamente bien y por eso, Juan José, queremos empezar ya de lleno este tema. No solamente aprender del temor, sino que cómo enfrentar el temor con fe. ¿Cómo podemos enfrentar el temor con fe? La pregunta para ti es, ¿cómo reaccionas? Digamos, ¿a quién le tienes miedo? La segunda pregunta sería, ¿cómo enfrentas ese temor? O sea, ¿cómo te paras ante ese temor? Yo le hacía esta pregunta a un grupo de jóvenes y varios me decían, evado, o sea, huyen de la situación, pero en otra ocasión se presenta el mismo tema. Se tienen que enfrentar a la realidad y ahora, pues con José, vamos a aprender de cómo enfrentar el temor con fe. Sí, Valerio, justamente lo que mencionábamos un poco en cuanto a Josué, creo que podíamos, o cuando leemos un poco la parte histórica, Valerio, del texto, llegamos a ver que Josué tenía que dirigir el pueblo, como lo mencionabas, y es allí donde Dios le promete su presencia. El primero le dice que, mira, yo te pido que te esfuerces y seas valiente, y por último le recuerda. Quizás muchas veces llegamos a decir, Valerio, quizás debemos de verlo de esta manera, cuando Josué le dice, cuando Dios le dice a Josué que no temas, quizás lo podemos ver en que en los momentos donde si llegaras a tener miedo, recuerda que realmente yo estoy allí contigo. Y cuando mencionas, Valerio, en cuanto a si tener miedo no es un pecado, yo creo que muchas personas quizás que nos están viendo podrían hacerse esta pregunta: ¿qué puedo hacer o cómo podemos o qué nos enseña la Biblia en cuanto a si llegáramos a tener miedo? Porque sabemos que, Valerio, la Biblia nos dice que no tengas miedo, pero realmente muchas veces sí llegamos a tener miedo, pero de la misma manera Dios en su infinita misericordia, Valerio, también sabemos que nos deja guías o pasos o como que un manual, Valerio, qué hacer. Y justamente esas son las preguntas que mencionabas, que cómo lo vamos a enfrentar, cómo lo vamos a ver. Yo creo que también tener miedo, Valerio, es una oportunidad en glorificar el nombre de Dios, y justamente yo creo que
eso es justo lo que queremos aprender en este episodio. Sí, Juan José, y el primer punto es cómo enfrentar el temor, es reconocer la presencia del temor. O sea, reconocer que sí tienes temor, que le tienes miedo a algo o a alguien. Segunda Timoteo 1:7 dice, en la Reina Valera dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, en la Nueva Traducción Viviente dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Ahora, la Nueva Biblia Viva dice de la siguiente manera, el espíritu que es don de Dios no quiere que temamos a la gente, sino que tengamos fortaleza, amor y dominio propio. Entonces, primero, Juan José, tenemos que reconocer, yo tengo para poder enfrentar a algo, para poder enfrentar una realidad, yo tengo que reconocer que yo estoy batallando contra el temor, que yo estoy luchando contra esto, ¿verdad, Juan José? Entonces, para mí esto es muy importante reconocer. O sea, decir, yo le tengo miedo a la comida. Mentira, ¿verdad? No le tenemos miedo a la comida. Pero alguien podría tenerle miedo a un carro porque a lo mejor tuvo un accidente en el pasado y tiene ese trauma, tiene ese temor a volver a enfrentarse a esa realidad. Entonces, primero es reconocer que tenemos temor en nuestras vidas. Lo que mencionaba hace rato, José, tener temor no es un pecado, pero vivir en temor no es el plan de Dios para nosotros. Queridos hermanos, queridos amigos, el hecho de que nosotros sintamos temor con José no es un pecado, pero tampoco es el plan de Dios que a mí me domine el temor. Entonces, José, sí, Valerio, cuando hablamos en cuanto a la frase que realmente mencionas, yo creo que sí, yo creo que muchas veces llegamos a confundir eso. Yo creo que sabemos que tener temor, sí, no significa que sea un pecado, pero vivir en temor muchas veces, quizás continuamente, Valerio, yo creo que sí nos indica que algo estamos haciendo mal, Valerio. Y cuando mencionas en cuanto a personas que quizás tuvieron una experiencia, Valerio, creo que llegan a esta fase que viven con un trauma. Yo creo que ellos tienen pasos a seguir, Valerio, para sanar ese trauma. Yo creo que quizás van con un psicólogo, con un especialista que les dice, mira, primer paso, tienes que hacer esto. Yo creo que el primer paso que se hace en todo, Valerio, es reconocer, y justamente eso es lo que mencionabas, y de ahí siguen otros pasos para sanarse. Yo creo que cuando hablamos del temor también, Valerio, es identificar realmente en dónde estoy fallando, qué estoy haciendo yo mal, por qué me sigue dando miedo. Quizás si realmente Dios ha prometido su presencia conmigo, ¿por qué ese temor aún sigue conmigo? Yo creo que realmente cuando meditamos esto, lo que Pablo le dijo al joven Timoteo, mira que Dios nos ha dado su espíritu, nos ha dado un espíritu de dominio propio. Yo creo que nos llama a la reflexión, Valerio, primero de empezar a reconocer qué estamos haciendo mal. Exactamente, Juan José. Y sentir temor, lo vuelvo a recalcar, Juan José, no eres el único el que tiene miedo. Yo también le tengo miedo a ciertas cosas, pero una cosa es tenerle miedo, tener temor, y otra es que el temor me domine. Entonces, en la Biblia encontramos ejemplos, Juan José, encontramos ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron temor. Podemos mencionar a Moisés. Dios lo llama, o sea, el Dios, el Todopoderoso lo llama y le dice, mira, te voy a usar, a ti te he elegido para que liberes a mi pueblo. Pero ¿qué pasa con Moisés? Tiene miedo. ¿Y qué le dice Dios? Señor, yo no soy experto, yo no soy un buen orador.
Yo soy tardo para hablar, a mí no se me da eso de platicar en público, yo me trabo mucho. El temor. Y esto con José puede retrasarnos en el plan de Dios para nosotros. En el caso de Moisés, Dios le dice, mira, no vas a ir solo, mi presencia irá contigo, te voy a dar descanso, pero también tu hermano Aarón irá contigo. Entonces, Dios le dio una salida a Moisés. También podemos recordar al profeta Jeremías. Él le dice a Dios, Señor, yo soy niño, yo soy muy niño todavía. Dios le dice, no digas eso, que yo voy a estar contigo. Y miramos a un David teniéndole miedo también a su enemigo, teniendo miedo por su vida. También miramos Juan José a un Pedro que le ganó el temor cuando estaba dando un paso y caminando sobre las aguas. Miramos a más hombres de Dios como lo es el profeta Elías, huyendo por temor. Entonces no eres el primero y no te sientas, es que qué vergüenza, yo soy líder en la iglesia y tengo temor, le tengo miedo a esto. No te sientas mal por eso. Enfrenta el temor con Dios, o sea, de la mano de Dios. Elías escapó, huyó, se escondió por el temor. Entonces, Juan José, no somos los únicos ni los últimos en experimentar el temor en nuestras vidas. Sí, exacto. Y cuando mencionas esto, Valerio, en cuanto yo creo que muchas veces quizás tener un privilegio o un puesto en la iglesia, Valerio, llegamos a decir, no, hombre, es que ¿qué van a pensar de mí? Porque tal vez yo soy el presidente, el coordinador, o yo soy quien dirige este grupo. Pero cuando mencionas esto en cuanto al ejemplo de Elías, Valerio, Elías acababa de hacer un milagro que él hizo llover, Valerio, durante años, quizás que no llovía, y él hizo llover. Y después de esto, de haber hecho este milagro, de ver el poder de Dios, Valerio, él llegó a tener un gran miedo y fue al desierto, huyó, y él se escondió, Valerio, y llegó a decir, Señor, por favor, ya quítame la vida. Y es increíble también, Valerio, es que cómo Dios le ayuda a enfrentar sus miedos. El primero que también vemos, Valerio, es que Dios no le juzgó, no le dijo, Elías, ¿por qué estás haciendo esto? Si acababas de hacer un milagro. No le regañó, simplemente le dijo, le dio de comer, Valerio, y le dijo, anda, come, porque te espera un largo viaje todavía. Yo creo que realmente antes mirábamos a un Elías que estaba haciendo un milagro, y luego vemos a un Elías ya con temor, Valerio. Yo creo que esto nos llama a esto, lo que tú mencionas, Valerio, muy bien, que creo que muchas veces no solo por tener un privilegio en la iglesia, no porque tal vez estemos ejerciendo algo en la iglesia, no es motivo, Valerio, de decir, no, hombre, es que yo no tengo que mencionar esta parte de mí. ¿Por qué? Porque yo creo que todos llegamos a tener este temor, Valerio. Precisamente como José, todos experimentamos el temor en nuestras vidas y en muchas áreas de nuestras vidas experimentamos el temor. Lo importante es reconocer. Primer paso para enfrentar el temor con fe es reconocer ante quién me estoy enfrentando. El temor es una de las cosas más comunes de lo que puedas imaginar. Todos experimentamos temor. Los estudiantes tendrán miedo a las evaluaciones o le tendrán miedo a la dirección. Cada quien tiene un miedo, cada quien tiene temor hacia algo, hacia alguien. Pero hay algo muy importante, Juan José, y es que reconocer también que Dios está conmigo. O sea, Él se preocupa tanto por mí, Él es tan atento a mí que me dejó 365 veces en su palabra, inspiración divina, para que yo todos los días tenga un no temas. Y sería muy bonito que tú tengas en casa una jarra, un depósito, donde tengas cada uno de estos pasajes bíblicos, donde todos los días puedas agarrar uno y mires la bondad de Dios, o algún cuadro en tu casa con los 365 no temas de Dios,
Y queridos hermanos, en los comentarios vamos a dejar las citas bíblicas de estos 365 textos. Vamos a dejarlos en el comentario en YouTube para que ustedes puedan ir y buscar también en sus Biblias, ¿verdad? Y verificar que esto es cierto, que la palabra de Dios nos dice, que Dios mismo nos dice, no temas. Es importante reconocer que estamos enfrentando ante esto, ante el temor, pero también es importante reconocer que la presencia de Dios está con nosotros. Con José creo que el tiempo se nos acorta. Sí, así es, Valerio. Yo creo que tenemos aún mucho de qué hablar de esto, Valerio, y realmente también nosotros tenemos mucho que aprender en cuanto a esto, Valerio. No porque, Valerio, también nosotros le estemos hablando, no hayamos ya dominado quizás al 100% todo esto, Valerio. Yo creo que con las personas que nos están viendo, yo creo que estamos aprendiendo también junto con ellos también, Valerio. Queridos hermanos, que aquí dejamos el episodio de hoy, pero la próxima semana vamos a seguir aprendiendo algo más especial acerca del temor y cómo enfrentarlo con la fe puesta en Dios. Yo les dejo con este texto, dice Filipenses 4, 6 al 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y todo ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Queridos hermanos, de esto vamos a platicar la próxima semana, así que no se lo pueden perder. Dejen sus comentarios si están en YouTube, si están visualizando en televisión. Muchas gracias por estar atentos a Platiquemos. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Estamos como Platiquemos GTV en TikTok, en Instagram y en Facebook. Compartimos videos cortos de estos videos que ustedes visualizan, pero también en YouTube específicamente tenemos todos los episodios donde ustedes pueden ir a alimentar sus almas y nutrirse de la palabra de Dios. Un abrazo, queridos hermanos, nos vemos en una próxima.